Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo. Si eres fan de las telenovelas turcas, o simplemente te encanta seguir los dramas de tus celebridades favoritas, entonces este vídeo es para ti. Hoy, vamos a desentrañar un misterio que tiene a todos con la boca abierta. ¿Dónde está Hande Erçel después de su última pelea con Kerem Bürsin? Es un auténtico misterio total. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí analizamos las noticias más jugosas, los chismes más candentes y por supuesto, te traemos los misterios que nos mantienen pegados a las pantallas. Así que dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte nada. ¡Vamos allá! Para quienes quizás no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía, y si me apuran, del mundo. Su química en la pantalla como Handan y Serkan en la exitosa serie, Sen Kalkam, traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más comentadas fuera de ella. Durante un tiempo fueron la pareja dorada, la que todos admiraban, envidiaban y celebraban. Sus publicaciones juntos, sus gestos de amor público, todo era seguido con una devoción impresionante por millones de fans alrededor del globo. Sin embargo, como bien saben, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y recientemente los rumores de una ruptura entre Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza. Al principio eran solo eso, rumores, susurros en los pasillos de los estudios de grabación, comentarios en redes sociales. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes. Menos apariciones públicas juntos, menos me gusta en las fotos del otro y un silencio muy sospechoso. Y entonces llegó el golpe. Las noticias de una supuesta pelea, o al menos de una fuerte discusión, entre Hande y Kerem explotaron en los medios. Los detalles son escasos, como suele ocurrir en estos casos, y es aquí donde comienza nuestro misterio. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál fue el detonante de esta posible crisis? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos dicen que se trata de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Otros apuntan a terceros, a supuestas infidelidades o malentendidos. Lo cierto es que sea cual sea la causa, algo rompió la armonía que hasta hace poco parecía tan sólida. Y ahora, la pregunta del millón, la que nos tiene a todos en vilo, ¿dónde está Hande Erçel? Tras estos rumores de conflicto, la actriz ha desaparecido prácticamente del ojo público. No hay publicaciones recientes en sus redes sociales que den alguna pista sobre su estado de ánimo o su paradero. Su cuenta de Instagram, que antes era un torrente de fotos de su vida, sus viajes, sus proyectos, ahora está inusualmente quieta. Este silencio es, en sí mismo, una noticia. Lo primero que notamos es la ausencia de actividad en sus plataformas digitales. Si bien es cierto que las celebridades tienen derecho a su privacidad, el contraste con su habitual presencia en línea es abrumador. Ya no vemos esos stories espontáneos, esas fotos de sus momentos cotidianos, ni siquiera las promociones de sus trabajos más recientes. Es como si se hubiera esfumado, dejando solo un vacío digital que sus seguidores intentan llenar con teorías y esperanzas. Hemos estado rastreando las noticias y los comentarios de fuentes cercanas a la producción de sus series, de sus amigos y conocidos en el medio. Y lo que hemos podido recopilar, entre líneas y entre filtraciones no confirmadas, es que Hande ha optado por un periodo de descanso y reflexión. Al parecer, la presión mediática sumada a la intensidad de los rumores y la supuesta pelea, la ha llevado a tomarse un respiro. Algunos medios turcos han reportado que Hande se encuentra en un lugar tranquilo, lejos del bullicio de Estambul, posiblemente acompañada por su familia. Se habla de un viaje a alguna ciudad costera, o incluso a un retiro espiritual para reconectar consigo misma. La verdad es que encontrar información concreta es como buscar una aguja en un pajar. Los representantes de ambos artistas han sido muy herméticos, ofreciendo comunicados genéricos que solo alimentan las especulaciones. La industria del entretenimiento turco, si algo tiene, es su capacidad para mantener a la prensa y a los fans en vilo. Pero pensemos un momento en la perspectiva de Hande. Imaginen ser una figura pública de su calibre. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, es analizada y diseccionada por millones de personas. Cuando una relación tan visible y tan querida por el público atraviesa un momento difícil, la presión debe ser insoportable.
Quizás su desaparición es simplemente una forma de protegerse, de darse el espacio que necesita para sanar y para decidir cuál es el mejor camino a seguir, tanto en su vida personal como profesional. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están preocupados por su bienestar y le envían mensajes de apoyo y fuerza, pidiéndole que se cuide y que no se deje afectar por los rumores. Otros, en cambio, están ansiosos por noticias y esperan que pronto reaparezca para aclarar la situación, quizás para negar o confirmar los rumores de ruptura. Y hay un sector muy activo que, sin importar la situación, sigue apoyando a Ande como artista y como persona, independientemente de su vida sentimental. En cuanto a Kerem Bürsin, su actividad en redes sociales también ha disminuido, aunque no de forma tan drástica como la de Ande. Se le ha visto en algunas reuniones de amigos, y ha compartido algunos mensajes enigmáticos que algunos interpretan como una referencia a su situación actual. Parece que él también está pasando por un momento complicado, pero su forma de gestionarlo es diferente a la de Ande. Analicemos las posibles razones detrás de esta desaparición de Ande. Podría ser una estrategia para generar expectativa. En el mundo del marketing, el silencio puede ser muy poderoso. Al desaparecer, Ande Erçel, sin quererlo o queriéndolo, se convierte en el centro de todas las miradas. Cada aparición futura, cada nueva publicación, será analizada con lupa para buscar pistas. Otra posibilidad es que simplemente esté recargando energías. Ser una actriz tan popular implica un ritmo de vida frenético. Filmar series que se emiten semanalmente, asistir a eventos, viajar, todo esto puede ser agotador. Un retiro temporal le permitiría desconectar del estrés y reconectar con sus prioridades. Y luego está la opción más dramática, la que alimenta las peores teorías, que la pelea haya sido tan grave que Ande necesite tiempo para superar la situación, para sanar emocionalmente y quizás para reevaluar su relación con Kerem. Si este es el caso, esperamos que ambos puedan encontrar la paz y la claridad que necesitan. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de información y desinformación. Hemos visto todo tipo de teorías, desde las más sensatas hasta las más descabelladas. Algunos dicen que Ande ha viajado a Estados Unidos para reencontrarse con su familia, otros que está en Italia, su lugar favorito. Hay quienes afirman que ha decidido tomarse un tiempo para enfocarse en su carrera actoral y en proyectos personales, quizás para lanzar su propia marca o para dedicarse a causas benéficas. Lo que es innegable es que el silencio de Ande Erçel ha creado un vacío que todos intentamos llenar con nuestras propias especulaciones. Y eso, amigos míos, es la esencia de un buen misterio. Hemos buscado en fuentes que a menudo tienen información privilegiada en la industria turca. Y lo que hemos podido intuir, sin tener confirmación oficial, es que Ande se ha tomado un tiempo para ella misma. No se trata de una ausencia forzada, sino de una decisión personal. Se dice que está en un lugar donde puede desconectar por completo, lejos de las cámaras y de la presión mediática. Esto podría ser una casa de campo familiar, o incluso un retiro privado. El objetivo principal parece ser el autocuidado y la recuperación del equilibrio emocional, especialmente después de lo que se rumorea que fue una situación bastante tensa. Sin embargo, las teorías no se detienen. Algunos fans más conspiranoicos sugieren que podría estar preparando un gran anuncio. Quizás un nuevo proyecto de gran envergadura que quiere mantener en secreto hasta el momento oportuno. O tal vez, y esto es solo una especulación muy osada, una reconciliación que ella prefiere manejar en privado antes de hacerlo público. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la relación entre Ande y Kerem ha pasado por aguas turbulentas. Los rumores de una pelea fuerte son persistentes y provienen de fuentes que, si bien no son oficiales, suelen estar bien informadas dentro del círculo cercano a la pareja y a la industria. Los detalles de esta pelea son el verdadero núcleo del misterio. ¿Fue una discusión por celos? ¿Por diferencias irreconciliables en sus carreras? ¿O quizás por una suma de pequeños malentendidos que explotaron en un momento crítico? La ausencia de Ande Erçel en el ojo público es un claro indicio de que está procesando algo importante. Y en este momento, lo único que podemos hacer como fans y observadores es respetar su privacidad y esperar a que ella misma decida cuándo y cómo compartir su verdad. Hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este intrigante misterio. Hemos explorado las últimas noticias, las teorías de los fans y las posibles razones detrás de la actual ausencia de Ande Erçel tras su supuesta pelea con Kerem Bürsin. Lo que queda claro es que esta pareja, que tanto admiramos, está atravesando un momento delicado.
Y la discreción de Ande nos ha envuelto en un manto de incógnitas. Hemos tocado varios puntos clave en este vídeo. Primero, la historia de amor de Ande y Kerem, su conexión en pantalla y su relación en la vida real, que cautivó a millones. Luego hemos abordado los rumores de su ruptura y la noticia de una supuesta pelea, destacando la falta de detalles concretos y el vacío de información. Y finalmente hemos analizado las posibles razones de la desaparición de Ande de la vida pública, desde la necesidad de descanso y reflexión hasta estrategias de marketing o la gestión de una situación personal compleja. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido este rato conmigo mientras desentrañábamos este misterio. Su compañía es fundamental para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la verdadera razón de la ausencia de Ande? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Dejen sus comentarios aquí abajo porque sus opiniones son muy valiosas y enriquecen mucho nuestras discusiones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de este intrigante misterio. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!